Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es lunes 22 de diciembre del año 2025. Nada, mientras Cuba estuvo marcada por un fin de semana con violencia, accidentes de tránsito, mucha oscuridad, mucha hambre, mucha miseria y mucha desgracia, el régimen opresor castrista está ahora a primeras horas de la mañana de hoy, 22 de diciembre, celebró un aniversario más del Día del Educador, pero de una manera especial. Hicieron una tribuna abierta frente a la Embajada de los Estados Unidos, en la tribuna antiimperialista José Martí, donde lo que han hecho en esta hora de la mañana es exaltar los falsos logros de la educación cubana, un sistema educacional que se ha desmoronado, que después de los años del periodo especial y de la caída del campo socialista comenzó a mostrar los signos de lo que verdaderamente era, que era otro sistema más subsidiado por el aparato socialista, por el aparato comunista, un sistema educacional de adoctrinamiento donde desde que naces y vas al círculo infantil te hablan de Fidel, del Che, de la revolución, del ejército rebelde, de todos esos terroristas y criminales de la cúpula dictatorial castrista que tanto luto, desgracia y miseria le han traído al pueblo cubano. Pues nada, un día como hoy, en el año 1961, Fidel Castro, el fenecido dictador de Cuba, el responsable máximo de toda la desgracia que han vivido los cubanos en casi 67 años de dictadura, había hecho un acto multitudinario en la llamada Plaza de la Revolución, donde declaraba a Cuba territorio libre de analfabetismo. Eso lo hizo el 22 de diciembre del año 1961. Y Cuba no es un país que esté exento del analfabetismo, es un país adoctrinado. Lo que hicieron fue enseñar a leer al pueblo para enseñarle lo que no podían hacer, lo que no podían decir, o sea, para asustarlos, para a través de sus reglas y sus leyes dictatoriales, mostrarle al pueblo que si cometían un error, si se iban de la línea de la mal llamada revolución, que era lo que le tocaba. Pero en Cuba hoy hay mucha indisciplina, en Cuba hoy hay mucha falta de cortesía, de educación formal. En las calles cubanas se habla con una vulgaridad sin anales en la historia de ninguna otra nación. Cuba era un país muy respetuoso, muy culto, si bien es cierto que antes de 1959 existían muchísimos más analfabetos funcionales, pues la realidad era que tenían muchísima más educación. En Cuba hasta el año 1959 todo el mundo era cortés, era caballeroso, todo el mundo se respetaba, todo el mundo se saludaba, todo el mundo decía buenos días, hola, ¿cómo está usted? Dios te bendiga, permiso, por favor, usted primero. Y nos enseñaron siempre, mis abuelos, por ejemplo, que se criaron antes de 1959 y fueron adultos cuando llegó la debacle del castrismo, me enseñaron siempre esas mismas normas de convivencia, de cortesía y respeto. Pero el régimen castrista sacó del sistema educacional una asignatura que se llamaba moral y cívica, que te enseñaba cómo desenvolverte, cómo respetar los valores sociales, cómo tener ética, cómo dirigirte hacia las personas de manera educada, y eso lo fueron borrando por la vulgaridad, la chabacanería, el pilón, la borrachera, las tómbolas de cerveza, las escuelas al campo y todo lo que conocemos que ha traído consigo el sistema educacional del castrismo. Me recuerdo mucho un cuento, ¿no?, que me hacía mi abuela del títalo, porque Fidel Castro ese año 1961 dijo que las muchachitas que fueran a estudiar a La Habana, cuando viraran a las montañas del oriente cubano, iban a virar con un título. Y entonces Fidel Castro visita la vivienda de un campesino en el año 63, 64 más o menos, y cuando llega había un niñito ahí con sus chorcitos ripiados, descalzo, y siempre estaba fastidiándolo y le cogía la pata del pantalón al dictador, y el guajiro le dice, mire, comandante, aquí tiene el buchito de café, títalo, deja tranquilo al niño, títalo. Y al final del día Fidel le dice, no, le ha pasado muy bien aquí, rememoré mis tiempos en la Sierra Maestra, pero una sola cosa me preocupa, el títalo, el nombre que le han puesto al niño. Dice, no, comandante, el nombre se lo puso usted. Pero ¿cómo que yo? Dice, sí, usted dijo que las muchachitas que fueran a estudiar a la capital cubana iban a virar con un títalo. La mía viró con un títalo que nació 9 meses después. Nada, esto es un poco de broma en medio de tanta miseria, de tanta desgracia, de la realidad que hoy soporta y vive y lleva sobre sus espaldas el pueblo cubano, un pueblo que llega a 67 años de una dictadura, sumido en la miseria, en la desgracia y en todas las vicisitudes, para permitirle a esta cúpula dictatorial gastar kilowatts de electricidad, gastar combustible, gastar una serie de logística para poder hacer una tribuna abierta frente a la Embajada de los Estados Unidos y así volver a repetir una vez más su verborrea, ¿no?,
política y decir también de que apoyan inequívocamente al régimen de Nicolás Maduro, que en las últimas horas, no uno, 3 barcos les han incautado las fuerzas navales de los Estados Unidos, que han hecho un bloqueo férreo naval en las costas de Venezuela para impedir que el régimen de Nicolás Maduro siga buscando el oxígeno financiero que necesita, como la dictadura castrista, para seguir sosteniéndose en el poder. La realidad cubana es una realidad muy dolorosa, es una realidad muy triste. Las escuelas en Cuba no forman profesionales, las escuelas en Cuba no educan a la niñez ni a la juventud. Las escuelas cubanas han sido históricamente desde 1959 centros de adoctrinamiento, donde las mejores puestos para la universidad, para los estudios universitarios, las mejores carreras, se la dan a los más revolucionarios, a los que los padres son incondicionales de la dictadura castrista. El hijo de un obrero, el hijo de un cubano de a pie, el hijo de un cubano que disienta con el régimen opresor castrista, simple y llanamente, o no lo dejan entrar ni a la universidad, o en su defecto, si su padre empezó a mostrar su activismo político después que sus hijos llegaron a la universidad, como conozco muchísimos casos y me están viendo desde Cuba en estos momentos, muchísimos amigos que tengo, que sus hijos profesionales fueron expulsados de las universidades por su pensamiento, por el pensamiento político ya no de ellos, de sus padres, y así castiga el régimen opresor castrista al que piensa distinto. Así el régimen opresor castrista castiga por un lado y premia a sus serviles, como es el caso de 2 reggaetoneros que el fin de semana dieron un concierto en un club privado, y este dinero supuestamente lo van a poner en manos del espía de la Rea Avispa, Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los comités de defensa de la mal llamada revolución, supuestamente para hacérselo llegar a los damnificados en el oriente cubano, que 2 meses después del paso del huracán Melissa siguen pasando necesidad, siguen sin recibir los millones y millones de dólares y euros en ayuda humanitaria que países y organismos internacionales les hicieron llegar a través del régimen dictatorial. La dictadura infame sigue mintiendo, la dictadura infame sigue robando, sigue enriqueciéndose a costa de la miseria y de la desgracia de la mayoría de los cubanos, y siguen teniendo a estos gendarmes musicales que por un lado el régimen dice que el arte no se debe mezclar con la política, y por el otro este espía de la Rea Avispa a través de sus redes sociales publicó a bombo y platillo, porque fue parte de ese concierto, estuvo allí presente con su mujer y con sus miembros de los CDR, una organización de chivatería y de vigilancia contra el pueblo cubano, pues le hace propaganda política a este concierto de los reggaetoneros. La política, lamentablemente, el régimen sí lo ha mezclado desde el 1 de enero de 1959 con el arte, expulsando a artistas, a profesionales, a cantantes, artistas plásticos, artistas de las tablas, escritores que disentían del castrismo opresor, que empezó a mostrar desde el mismo año 59 cuál era su política contra el arte, de censura, de activismo político en favor de la dictadura, de la mal llamada revolución, y el que tuviera una actitud contraria a eso, simple y llanamente no podía ejercer sus expresiones artísticas. Sabemos el caso de Celia Cruz, de Willy Chirino, vemos el caso de Albita Rodríguez, a Mauri Gutiérrez y muchísimos más, a Barejede, que nunca pudo volver a su tierra y fueron castigados. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos seguimos recibiendo reggaetoneros, siguen muchísimos cubanos que no quieren comprometerse aún dentro del exilio y se quejan y se lamentan de las políticas migratorias de la nueva administración, y por un lado y por el otro asisten masivamente a los conciertos de estos reggaetoneros, voceros mediáticos y culturales de la dictadura opresora castrista. Detrás de una maquinaria del castrismo buscando muchísimo dinero para seguir aumentando y prolongando la agonía de todo un pueblo. Por eso, desde La Tijera News vamos a seguir sin hacerle promoción a estos reggaetoneros al servicio del castrismo en Tierra de Libertad, denunciando los crímenes de la dictadura opresora a sus cómplices dentro y fuera de Cuba, y mostrándole al mundo la realidad de lo que en Cuba acontece, no como lo hace la prensa del oficialismo, que trata de exaltar las miserias de la mal llamada revolución, sino con la veracidad y la inmediatez que, gracias a muchísimos cubanos que nos colaboran dentro y fuera de la isla, podemos hacer llegar a través de las redes sociales la realidad de lo que allí acontece. Les deseo una linda semana,
muchísimas bendiciones. Ya se va acabando el año, estamos en los últimos 9 días del año 2025, uno de los peores años sin lugar a duda para el pueblo cubano, y vamos entrando en el año 2027 que, según las mismas palabras de la cúpula dictatorial castrista, lo auguran como otro de los peores años de la mal llamada revolución, porque cada día del castrismo en el poder será un día de hambre, de miseria, de agonía, de desgracia, de represión y de muerte. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Que Dios me los bendiga y que tengan un lindo día.